Lo tenemos, lo tenemos. Ese caso lo tenemos. ¿Qué es being in time? Heidegger respondería de la siguiente manera. A través de la ontología se hará una deconstrucción fenomenológica del Dasein, de sus posibles posibilidades y de la posibilidad que impide esas posibilidades del Dasein. También se hará una interpretación del tiempo como la temporalidad del Dasein, que está ligada a una historicidad y a una hermenéutica que pretende encontrar una autenticidad a través de un análisis ontológico existencial del being in the world, el cuidado y un ser para la muerte que es siempre potencialidad de ser. Porque el Dasein es siempre sus proyectos, es siempre potencialidad y siempre está encaminado hacia sus posibles. Bien, no vamos a hablar de being in time en un lenguaje heideggeriano como acabamos de hacer. Tampoco vamos a hacer un resumen, una reseña de being in time. Eso es prácticamente imposible el hacer eso. No porque tenga 500 páginas, sino por la profundidad y la complejidad del lenguaje. Pero sí, lo que vamos a hacer es hablar del libro y así la persona que me escucha o el lector del libro puede tener un mejor entendimiento de lo que es el libro y parte de la historia del libro y de lo que significa en la historia de la filosofía y lo que envuelve. No vamos quizás a abordar todos los ángulos, pero abordaremos algunos. Entonces, being in time. Heidegger. ¿Quién es Heidegger? Heidegger, filósofo nazista, porque Heidegger fue nazi, hay que decirlo. Que también hay que decir, en Being in Time no se encuentra nada que tenga que ver con el nazismo. Existen muchos críticos de Heidegger que quieren atribuir a esto, a que él fue nazista, tienden a manchar la calidad del libro. No, la decisión de Heidegger formar parte del nacionalsocialismo no, para nada. Este libro fue escrito, vamos a decir, empezó seguramente quizás en 1920 y el libro fue publicado en 1927. Entonces, Hitler ni siquiera había tomado el poder ni nada. A mí me parece que Heidegger, y no lo estoy defendiendo, porque yo le critico esa parte también, porque como mencionamos al principio, que él habla de la autenticidad, si él, un filósofo, habla de la autenticidad, el filósofo mismo en su propia vida, su vida personal, tiene que ser un ejemplo de autenticidad. Y Heidegger como persona no lo fue, porque se unió a ese partido. Pero no hay nada en Being in Time que tenga que ver con el nazismo, para aclarar esa parte. Bien, filósofo alemán que estudió la fenomenología con Edmund Husserl, pero le dio un giro a las enseñanzas de Husserl. Lo hizo desde la conciencia hacia la existencia. De aquí Sartre saca, Jean-Paul Sartre, o Sartre en español, su libro Being and Nothingness, el ser y la nada. El Sartre, Foucault, Derrida, Lacan, todos esos filósofos postmodernos, postestructuralistas, tomaron de aquí. Being in Time es el libro que hay que leer para poder entender, o no solamente para poder entender las filosofías postmodernas y filósofos tan importantes como
Foucault y Derrida, sino que uno encuentra y se da cuenta de todo lo que tomaron ellos de Being in Time. Y si uno lee y entiende Being in Time, prácticamente está entendiendo toda esa deconstrucción de Derrida. Claro, hay que leer a Derrida y a Foucault, porque Foucault, como dice Feynman, es un brillante analista del poder. Pero todo eso, esos métodos que ellos utilizan para llegar a esas conclusiones, a esas críticas tan fuertes como la hace el posmodernismo, sale de aquí. Sale de aquí. Entonces, ese es el libro de filosofía que hay que leer y que hay que entender. Los demás vienen siendo, vamos a decir, sus hijos. No estoy diciendo que no se debe leer a esos otros escritores, claro. Pero, por ejemplo, cuando yo leí a Rayuela de Cortázar, me emocioné, sí, claro, me emocioné, pero no es que me emocioné, quiero decir. Me llenó de felicidad que yo había leído a Ulysses de James Joyce antes de leer a Rayuela. Porque cuando yo leía a Rayuela de Cortázar, a la medida que yo iba leyendo, me iba dando cuenta, oh, esto sale de Ulises, esto sale de Ulises, esto sale de aquí. Entonces existen libros importantes en la historia de la literatura, de la filosofía, que hay que leerlos. Kant, Critique of Pure Reason, ni se diga del Sócrates, Platón, Aristóteles y los presocráticos, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, con Phenomenology of Spirit. Entonces, eso sobre esa parte es de la importancia del libro, poniéndolo un poco más amplio el concepto de importancia de un libro en cuanto a lo que genera y a cómo se ve en su contexto histórico. Bien, entonces Heidegger toma eso de Husserl, la fenomenología, e invierte un poco y le hace más énfasis en la existencia que en la conciencia. También Heidegger le dedicó el libro a Husserl cuando lo publicó, pero cuando se hizo nazi, le borró la dedicación que le hizo a Husserl porque Husserl era judío. Y, como sabemos, los nazis no quieren saber nada de los judíos. Eso por esa parte. Bien, entonces, para entender, o vamos a decir, para seguir hablando de Being in Time, el concepto de Dasein, que se menciona mucho. El Dasein es el ser humano, el hombre. Se traduce como el ser ahí, el ser que está arrojado a sus posibles. Y Heidegger entonces analiza lo que es el ser a través de ese ser que se pregunta por el ser. No existe otra manera de cómo hacerlo, porque existe un ser que se pregunta por el ser, entonces por ese ser es que llega al mundo la pregunta por el ser. Bien, la cuestión entonces del tiempo. Heidegger, que aquí es donde yo critico mucho, también critico parte de lo existencial o el existencialismo de Sartre. Pero el tiempo me parece que hay que prestarle mucha atención porque Heidegger le dedica, vamos a decir, 200 o 120 páginas al tiempo. Y yo creo eso innecesario. Ya, de eso podemos hablar después. O cuando yo publique el libro que estoy escribiendo, ahí explico todo eso. Entonces, ¿qué tenemos? Dasein, ser y tiempo. Conceptos que hay que dominar y que Heidegger los explica como ya he avanzado. El ser, bueno, que el ser no es, vamos a decir, un ente, un espíritu o algo que anda por ahí. No, el ser es la existencia del Dasein, la existencia del ser humano. Dasein, ser humano, ser, existencia.
y el tiempo una temporalidad, porque el Dasein se maneja por una temporalidad, porque siempre está en estado de arrojo y va avanzando hacia sus posibles. También hay un análisis de la muerte, que como yo decía al principio, la muerte es la posibilidad que impide esas posibilidades del Dasein. Decía Feynman, o dice Feynman, que yo puedo salir a la calle ahora, me puedo morir. Puedo ir a la farmacia, me puedo morir. O puedo tener un plan para el próximo año y no hacerlo, me puedo morir. Entonces, la muerte impide mis posibles. Es esa posibilidad, porque la muerte todavía es una posibilidad que impide mis otras posibilidades, porque si me muero, no puedo cumplir con ellas. Bien, entonces, Adorno le critica a Heidegger la cuestión de la autenticidad, como ya había dicho, porque se añadió al partido nazi, y Adorno le critica en su libro The Jargon of Authenticity, la jerga de la autenticidad, que Heidegger utiliza la palabra autenticidad o el ser auténtico, queriendo desligarlo a valores, a virtudes. Como que para ser auténtico no se necesitan tener virtudes. Yo ahí estoy de acuerdo con Adorno. Bien, entonces, para no hacer esto muy largo, eso prácticamente es lo que es Ser y Tiempo. Pero como dije al principio, se debe leer el libro porque es imposible resumirlo. Es imposible. Pero sí quiero que quien me escucha o el lector de Being in Time entienda la importancia del libro Being in Time. La grandeza, la magnitud de la obra, que aunque sí, también critico eso, escrito en un lenguaje bien oscuro, como dije al principio, a través de la ontología, será una desconstrucción fenomenológica del Dasein, de sus posibles posibilidades, de la posibilidad que impide esas posibilidades del Dasein. Eso no es un lenguaje común, es un lenguaje heideggeriano, un lenguaje también tipo Hegel, tipo Kant. Entonces, a pesar de eso, si uno puede, le dedica tiempo y hace sus investigaciones del lugar, porque leyendo este libro también hay que hacer investigaciones al mismo tiempo para uno poder tener diferentes puntos de vista para poder entenderlo mejor. Pero cuando uno lo entiende y llega realmente a la profundidad que Heidegger nos quiere mostrar, es un libro excepcional. Es un libro que está en la misma categoría de Critique of Pure Reason de Kant y Phenomenology of Spirit de Hegel, Zaratustra de Nietzsche, Don Quijote en la literatura. Está en la misma categoría de inmensidad, de riqueza. Bueno, eso fue algo de Being in Time. Vamos a decir un 20%.